Hola, buenas tardes. Aquí estoy con la Madre Superiora, la abuela de Rubilar, madre de todos los vivientes. Eh, Tengo para ustedes esta tarde ya, de casi mediodía, una reflexión histórica respecto a un hecho de que muy pocas personas hablan, porque el tema es un poco peleagudo, conflictivo, así que trataré de explicarlo claramente. Ciertamente tiene que ver con el conflicto que ahora hay entre Ucrania y Rusia. Resulta que por allá por el siglo VII habían unos que son los Házaras. Viene de Khosar, que significa, eran los nietos de Jafet. Jafet son descendientes, también salen en la Biblia y todo eso. Y resulta que esta gente, los errantes, los Házaros, hacían su riqueza a partir de la ruta de la seda, ese lugar donde se comerciaba entre Oriente y Occidente, y se dedicaban a asaltar caravanas, y fueron ladrones profesionales y estafadores durante mucho tiempo. De hecho, una de las cosas principales que hacían era meterse a veces en la alta sociedad de los distintos países de Oriente, haciéndose pasar por aquellos hombres que iban a buscar esposas justamente allá. Asesinaban al marido, se quedaban con los papeles, en esa época no había carnet de identidad, nada. Tomaban la falsa identidad y así fueron creciendo y formaron un imperio. Y seguían robando y tenían toneladas de oro. Es una tribu que se dedicó al saqueo y al robo y al pillaje, y eran astutos y juntaron mucho oro. Y hasta que un día los rusos, como ustedes saben, Rusia es el país más grande del mundo, dialogaron con los líderes de los Házaros y les dijeron de que ya basta de saqueo y pillaje. Los rusos, al igual que otros descendientes de vikingos, se habían vuelto cristianos. Ya no usaban estas cosas, no, se habían vuelto más pacíficos, igual tenían poder. Y les dieron a elegir. Aquí nosotros convivimos con tres religiones: los musulmanes, los judíos y los cristianos. Obviamente los musulmanes tenían que hacerse creyentes de alguna cosa para que les regulara la moral. Los tipos no creían en nada. Obviamente los musulmanes no, porque robar ahí es cortarles un dedo, después una mano. Los cristianos se estaban enfrentando a los rusos, que eran cristianos ortodoxos y eran muy rígidos y todo, así que se convirtieron en más al judaísmo. No confundir con los judíos reales, de raza judía, como Jesús, como María. Por eso se habla de házaros o cázaros o falsos judíos, porque se hicieron solamente de religión, pero no de raza, no de genes. De hecho, hoy día, cuando ustedes ven estos judíos de ojos azules, que decían, no, hay más genes judíos entre el pueblo de Palestina. En fin, estas personas se convirtieron en masa al judaísmo y empezaron a hacer unos negocios más formales, en el sentido de que todo ese oro que consiguieron durante años de pillaje, ellos formaron la banca. De hecho, ellos fueron expulsados de ahí hasta Alemania, donde formaron el Banco de Alemania y también el Banco de Inglaterra, y después la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estoy haciendo un resumen súper escueto. Estos házaros o falsos judíos formaron eso. Y en el día de hoy, en su tierra principal, que es Ucrania, hay ucranianos y descendientes de estos házaros. Y la mayoría de los ucranianos son rusófonos, hablan ruso. La mayoría quiere estar unido a Rusia o bajo el protectorado de Rusia. Esa es la verdad. Pero resulta que no solamente el hijo de Biden, sino el hijo de varios de los ministros de estas actuales administraciones de Estados Unidos, están a cargo, dirigen empresas de riquezas de Ucrania. Y no es que el hijo de Biden esté allá trabajando, no tienen idea de nada. Ponen el nombre ahí en una nómina ahí para poder llevar las riquezas a Estados Unidos. Cuando piensas en los conflictos, hay que ver más allá. Esto no es los ucranianos defendiendo su patria, hay cosas más profundas. De hecho, estos antiguos házaros han promovido un partido nazi
que es una burla del verdadero nazismo. Pone unos tipos con la suástica hoy día. Nazis en Ucrania. Y que están ahí, que quieren el nacionalismo. Pero es una burla. Es como cuando salen los neonazis, estos tipos con pintados. No tienen nada que ver con el nazismo. Los nazis llevaron a su país en medio de la paz, después de la guerra, a ser los más ricos del planeta, sacando el ejército a la calle, promoviendo la cultura, llevaban las orquestas a la... No tiene nada que ver con esta burla, esta es una caricatura. Entonces, esta guerra también hay que entenderla como eso. Ucrania, Odessa, el puerto que está en el Mar Negro, siempre fue el puerto de los rusos. No es que Ucrania ahora es un puerto, no. Es como que dijeron, aquí está mi país, está Santiago. Es como si Valparaíso. No, es que Valparaíso siempre fue independiente. No, si Valparaíso siempre ha sido parte de Chile. ¿Se entiende? Pero hay otros intereses. Ahí se mueven riquezas a nivel planetario. Incluso de estas desapariciones de niños que hay en el mundo, se habla que se usan esos puertos para ciertas cosas extrañas. Les recuerdo que hubieron juicios a gente de la élite en Estados Unidos por el tráfico de niños. Tráfico. Entre ellos la señora Hillary Clinton. Fueron denunciados por Julian Assange, que ahora está preso hace tiempo. Y todas esas cosas se saben, pero nadie se hace cargo de eso. Quedan como, no, es que estas son noticias pasadas. No, son noticias recientes. Hubo una tribu, házaros, eran asaltantes. Durante siglos asaltaron, le robaban la identidad a las personas. Juntaron tanto oro, que fueron súper ricos, pero no eran tan numerosos como los rusos. Y hace siglos atrás los rusos le dijeron, ya amigos, tienen que empezar a ordenarse, van a tener que tener una religión, si no vamos a arrasar encima de todos ustedes. Le dieron a elegir entre tres religiones monoteístas, que eran las que igual convivían siempre en paz, tenían en común la Biblia, el Antiguo Testamento, y ellos eligieron el judaísmo. Estos falsos judíos fundaron la banca internacional. A veces cuando decimos Rothschild, Rockefeller y toda esta gente, realmente son descendientes de esta gente. Están los judíos reales, que... Mira, el judaísmo es una religión. Los judíos son un pueblo. El sionismo es un movimiento político que busca el control mundial y está detrás de la globalización. ¿Se entiende? Hay que diferenciar judaísmo, la religión, a la que se convirtieron los Hazar, de los judíos verdaderos, descendientes de las 12 tribus y qué sé yo. Y sacarlos del sionismo como movimiento político en el que participan gente que ni siquiera es judía. Chilenos están en el sionismo. Acaba de el presidente chileno afirmar de que la OMS se haga cargo de la salud de Chile. Y el presidente de tu país o el ministro fue a afirmar eso ahora mientras estamos en esta falsa guerra. O sea, falsa en el sentido que no entendemos los verdaderos motivos. Estamos la otra guerra encubierta en que nuestros sistemas de salud se firman con la OMS, lo que ellos digan que hay que hacer, hay que hacer. ¿Se entiende? Cázaros, Házaros, nietos de Jafet. ¿Qué significa Cázar? Significa errante, era gente que andaba errante, andaba robando. Mucho del conflicto de ahora tiene que ver con eso. De sacarse a esta gente. A propósito, esta gente le ofreció venganza al Imperio Ruso después de siglos. Porque echaron a sus ancestros de su patria, que era lo que ahora es Ucrania. El este de Ucrania, va a ser más exacto. Hay cosas más antiguas que se arrastran desde el siglo. Estoy hablando del siglo VII. Y después. Los cázaros también fueron parte del Imperio Romano antes. Peleaban ahí. Eran mercenarios. Peleaban a favor del Imperio Romano. El Imperio Romano en la parte oriental. Se hicieron judíos. Por eso pueden buscarlo hasta sinónimos. Son falsos judíos significa. Porque no son verdad de raza. Es como una persona que dice, no, yo soy chileno. Y no es chileno. Puede cantar la canción nacional, pero sus motivos son otros y siempre serán otros. Eso pasó con los házaros o cázaros. Búsquelo. Después voy a estar subiendo seguramente más información de esto, pero ¿les quedó claro? Ellos son los que están detrás de muchas de las maldades que se hacen en el mundo, y en este momento ese antiguo pueblo házaro está a cargo de todos los bancos centrales del mundo. Suena como una historia rara, como de fantasía. Es la verdad, es la realidad. Hay suficiente información fidedigna para... Bueno, yo le he seguido la hilación a esto. Hay mucha gente que ha escrito cosas, que ha dado conferencias. Voy a estar subiendo cosas al respecto después. ¿Les quedó claro? Estos házaros o cázaros, falsos judíos, descendientes de Jafet, nietos de Jafet. Sem, Cam y Jafet, de viene los semitas. Son los nietos de Noé. A esa época se remonta. Bien, espero que les haya quedado claro. Nos vemos.